La historia continúa con la triste noticia de que Godo falleció pocos días después de que el espadachín emprendiera su camino hacia la Torre de la Condena. Una mañana, mientras Erika visitaba la tumba de su padre, se ve repentinamente sorprendida por los amigos de los que se había despedido hace ya tanto tiempo. La niña rompe en llanto en los brazos de Casca, mientras que Guts se da cuenta de que su último viaje quizás había sido demasiado largo. Con los ánimos un poco más calmados, la pequeña le informa al guerrero que aparte de ellos también había venido otro invitado, un hombre sobrenaturalmente hermoso con cabellos plateados, quien según Rickert había sido su compañero de armas en el pasado. Resulta que Guts nunca le contó al rubiecito la verdad acerca de lo que había ocurrido en el eclipse, por lo que este asumió que sus amigos simplemente fueron víctimas de una tragedia y por ello construyó un cementerio de espadas para mostrarle sus respetos. Los ojos del muchacho se llenan de lágrimas al ver a su antiguo capitán con vida, pero en ese instante una inmensa aura de odio y salvajismo aparecen para romper el ambiente. Guts arremete contra el halcón, pero a medio camino es detenido por Rickert, quien no lograba entender que ese ya no era su Griffith. De manera muy calmada, el albino le dice al guerrero que solo vino aquí a tener una charla pacífica. Lleno de ira, el pelinegro le pregunta si no sentía ningún tipo de arrepentimiento por haber traicionado a toda su banda, pero este simplemente le responde con una mirada extrañamente coqueta y menciona que él nunca había traicionado su sueño. Consumido por una furia absoluta, el espadachín manda volar a Rickert y vuelve a arremeter contra Griffith, pero antes de poder tocarlo es parado en seco por Zod el inmortal. El apóstol lo felicita por haber sobrevivido a pesar de su predicción de muerte y tras esto le lanza una serie de ataques a los cuales el pelinegro responde muy eficientemente. Mientras la feroz batalla tenía lugar, Femto comienza a sentir unos débiles latidos dentro de su congelado corazón y rápidamente deduce que estos se debían al pequeño bebé que se fusionó para formar su cuerpo. Volviendo al duelo, Zod decide dejar de contenerse y adopta su forma completa. A duras penas, Guts logra evitar ser partido a la mitad y por si la cosa ya no se pudiera poner más complicada, Casca aparece en medio del campo de batalla quedándose a punto de ser aplastada por unas rocas hasta que sorpresivamente es salvada por Griffith. La mujer vuelve a sentir la esencia de su hijo dentro del albino, pero el penetrante dolor de su estigma la hace caer al suelo. Tras esto, Femto le pide a Zod que se detenga y acto seguido simplemente se va, diciéndole a Guts que nada había cambiado y que ahora se dirigía a conseguir su propio reino. Luego de que el halcón se fuera, Rickert le exige al espadachín que le cuente toda la verdad, y tal y como era de esperarse queda medio traumado luego de oír las atrocidades sufridas por sus viejos camaradas. El joven le pide al guerrero que lo deje acompañarlo, pero este se niega diciéndole que él nunca podría odiar realmente a Griffith. Tras ello, Pac le pregunta a su compa si planeaba irse junto a Casca, y luego de oír la confirmación menciona que sería extremadamente peligroso que dos personas con el estigma viajaran juntas. Luego de romperse la cabeza, el orejón recuerda que muy lejos de ahí había un lugar en el que podían vivir felices, y que de hecho era el lugar más seguro del mundo, su hogar, el reino de los elfos. Unas horas más tarde todos se vuelven a reunir y con los ánimos más calmados, Rickert comprende que debía cumplir con el último deseo de su maestro, así que decide quedarse a cuidar de Erika, por lo que tras un emotivo adiós, los viajeros retoman su camino. Muy a lo lejos de ahí, en la zona occidental de Midland, el Imperio Kushan continuaba con su inevitable invasión. Ellos toman como prisioneras a un enorme grupo de mujeres y entre estas se encontraba una jovencita llamada Sonia, quien a pesar de todo seguía manteniendo la calma, pues según ella el halcón blanco pronto vendría a rescatarlos. En este lugar también se nos presenta formalmente al clan Bakiraka, un grupo de guerreros de origen esclavo actualmente liderados por un hombre llamado Silat. Estos se encontraban siendo reprendidos por un general Kushan debido a que fallaron en su misión de capturar al halcón de la profecía, hasta que por azares del destino, su presa vuelve a aparecer frente a sus ojos. Griffith avanza tal y como si fuera una brisa y antes de que alguien pudiera notarlo atraviesa la cabeza del general con su espada. Las cosas se ponen peor para los invasores cuando Zod también hace acto de presencia liquidando por completo a todos los que estuvieran en su camino. En medio de la masacre aparece un imponente caballero llamado Locus, un guerrero cuyas hazañas eran contadas a los niños antes de que se fueran a dormir. Este explica que llegó ahí guiado por una extraña visión y de inmediato reconoce a Griffith como el halcón de la luz, ofreciéndole luchar bajo su mando. A unos metros de ahí, Sonia aprovecha el ajetreo para liberarse y de inmediato corre hacia el encuentro del pelucón. Al mismo tiempo, los Bakiraka intentan golpear al jinete, pero son repelidos a pocos metros de impactar con su objetivo. El responsable de esto se presenta bajo el nombre de Raxas, un antiguo miembro de los Bakiraka que fue exiliado por motivos desconocidos. Este queda embelesado por la apariencia de Griffith, diciéndole que algún día le cortaría la cabeza para hacer la suya, pero hasta ese entonces
entonces no dejaría que nadie lo dañase. Desesperados, los Kushan tratan de escapar del conflicto, pero sus esfuerzos son destruidos con la aparición de un gigantesco guerrero acorazado. Este calcina a todos los que tenía enfrente con una llamarada proveniente de su escudo, y tras esto, junto a Zod, Locus y Raxas, caen de rodillas jurándole su lealtad eterna al ángel que yacía frente a ellos. En paralelo a esto, pero a varios metros de la masacre, se nos presenta una brujita llamada Shirke, quien usando un ave pudo ver todo lo que estaba ocurriendo. Ella conversa con una pequeña elfa de nombre Ivalera y le dice que aquel ángel en realidad era el halcón oscuro que sumergiría al mundo en una era de completa oscuridad. Desde este punto nos pegamos un viajezazo para ser testigos de las aventuras de Serpico y Farnese, quien luego de renunciar a la Santa Cadena comprendió que no podía regresar y simplemente decir que unos monstruos se tragaron a sus hombres. En una noche nevada, Serpico es invitado a acercarse a la fogata, y en ese momento recuerda la razón de su lealtad hacia la señorita. Pasado trágico. Cuando niño, él vivía inmerso en la más profunda miseria, peleando diariamente para obtener un poco de comida con la cual poder alimentar a su madre enferma. Cada día ella le mostraba un pequeño camafeo mientras le decía que él era el hijo de un aristócrata, por lo que siempre le decía que debía cargar con el orgullo de su linaje, aunque claro, desconociendo totalmente las dificultades que su hijo atravesaba para poder mantenerla con vida. Una noche, unos niños lo golpearon hasta dejarlo tirado en medio de la nieve, y cuando pensaba que esa sería su tumba, el sonido de un carruaje le obligó a levantar la mirada. Frente a él se encontraba una hija legítima de la nobleza, perfecta de pies a cabeza, a excepción del horrible conejo de peluche que llevaba en sus brazos. Sin saber si era por piedad o egoísmo, la pequeña Farnese decide llevarlo a su mansión, en donde lo cuida por su cuenta tratándolo como a una mascota, la cual a partir de ahora sería parte de su propiedad. A pesar de no entender muy bien lo que había ocurrido, Serpico se sintió aliviado ya que de alguna forma consiguió un trabajo. Él le cuenta todo a su madre, quien lo felicita y le pregunta por el apellido de estos nobles, aunque él le dice que por la emoción no tuvo tiempo de preguntárselo. Al día siguiente, el niño es contratado como escudero de Farnese, y ahí es obligado a realizar muchas tareas sumamente ridículas y a la vez peligrosas. Con el pasar del tiempo, él se entera de que todos los sirvientes de la casa temían la actitud tiránica de la señorita, quien incluso en una ocasión incendió el vestido de una niña dejándola con quemaduras severas. Como era de esperarse, este comportamiento tenía una razón, y esa era la soledad en la que vivía la pequeña. Su padre casi siempre estaba fuera y su madre nunca se hacía cargo de ella, por lo que la única manera en la que le demostraban cariño era rodeándola de vestidos y juguetes. Tras un año de trabajo, el líder de la familia Vandimion por fin regresó a la mansión. Muy emocionada, Farnese fue a su encuentro, pero este le dijo que ahora estaba ocupado y le pidió que tirara el conejo feo que traía entre los brazos. Con una sonrisa en el rostro, la niña aceptó estas palabras y fue a quemar su peluche, el cual era un recuerdo de la única vez que la familia se fue de viaje junta. Poco tiempo después, Serpico descubre que su padre en realidad era Lord Vandimion, quien le dice que no podía aceptarlo como su hijo ya que aparte de Farnese, él tenía otros 3 medios hermanos varones, los cuales estaban buscando ser la nueva cabeza de la familia. A pesar de ello, el hombre le propone darle un título noble si renunciaba a su apellido, propuesta que el muchachito termina aceptando. Los años siguieron pasando, pero la forma de ser de la señorita no había cambiado para nada. Ella obligaba a Serpico a tener duelos innecesarios con los nobles que intentaban pretenderla. El joven se contenía durante estos encuentros forzando empates que terminaban el conflicto de forma caballerosa. Y por supuesto ello no complacía a la dama, quien encontró una forma más carnal de expresar sus emociones. A pesar de esto, las cosas iban relativamente bien para el muchacho, ya que con su nuevo estatus pudo mantener a su madre en un sanatorio, aunque por otro lado, esta ya había perdido por completo la cordura. Desafortunadamente todo se acaba desmoronando cuando Farnese es comprometida con un noble de la realeza. Nuevamente ella acepta la decisión con una sonrisa, aunque por la noche demuestra sus verdaderos deseos entregándose a Serpico y pidiéndole que huyeran juntos hacia un lugar lejano. Como era de esperarse, el rubio no aceptó la propuesta de su media hermana, por lo que ella acabó incendiando y destruyendo por completo la mansión. Debido a esto, la señorita fue enviada a un monasterio junto a su escolta, quien notó como su ama ahora se había distanciado de él casi por completo. Con el pasar del tiempo, la joven Vandimion fue nombrada comandante de los Caballeros de la Cadena, y en una de sus primeras tareas fueron a supervisar el castigo de unos herejes que reclamaban contra las excesivas riquezas de la iglesia. Como si fuera una mala broma del destino, estas personas se reunían en el sanatorio donde estaba internada la madre de la escolta, quien quedó estupefacto al ver el cuerpo de la anciana atado en un poste.
Rápidamente los sacerdotes notaron el extraño comportamiento del caballero, por lo que de inmediato Farnese intercede por él, acercándole una antorcha y pidiéndole que la arrojara a la hoguera para así esfumar cualquier tipo de sospecha. Con un sudor frío recorriendo su cuerpo, él miró la cara de su señora y luego de aceptar la realidad, acabó cumpliendo con sus órdenes. De nuevo en el presente regresamos con el viaje de Guts, quien ahora no solo tenía que encargarse del doble de espectros, sino también proporcionar el doble de comida y pasar el doble de tiempo despierto al cuidado de Casca. El camino continúa, pero con aún más complicaciones, ya que el guerrero era invadido con unos extraños sueños en donde un demonio parecido a un perro negro lo incitaba a destruir a Casca para seguir con su sendero de venganza. La cosa empeora más cuando el espadachín, de hecho, llega a dañar a la señorita, quien vuelve a tenerle miedo y en un descuido termina escapando. Ella se encuentra con unos bandidos, los cuales la toman como un regalo del cielo enviado para satisfacerlos. Los traumas de la muchacha vuelven a salir a flote en ese instante, pero de repente algo despierta dentro de ella y usando una espada acaba con todos sus agresores. Guts queda estupefacto al ver el sangriento escenario, pero al tratar de acercarse también es atacado. Él intenta calmarla, pero en ese instante la bestia de su interior vuelve a manifestarse. Con mucho esfuerzo, el hombre logra recuperar su conciencia, pero al volver en sí se da cuenta de que en su locura terminó hiriendo aún más a Casca. Mientras tanto, Puck, en medio de su búsqueda, se acabó topando con Isidro, quien se había robado las provisiones de Serpico y Farnese. Luego de arreglar las cosas, el elfo se los lleva al campamento, en donde el muchachito vuelve a expresar su deseo de aprender las técnicas de Guts, mientras que para sorpresa de todos, la señorita cae de rodillas pidiéndole al espadachín negro que le permita viajar con él y que sea su guía. Isidro replica diciendo que no podían confiar en ellos, pero la joven demuestra su determinación cortando su cabello y mencionando que por ahora esto era lo único que podía hacer para demostrar que había cambiado. Luego de todo este espectáculo, Guts se burla de la forma exagerada en la que se comportaban los aristócratas y le dice a la mujer y a todos los demás presentes que hicieran lo que se les dé la gana, aunque también les advierte que a partir de hoy nunca más volverían a dormir tranquilamente por la noche. Tras escuchar estas palabras, Puck queda desconcertado, pues hasta ahora Guts se la había pasado rechazando a todo aquel que intentase viajar a su lado. Dejando por un momento el campamento, la historia nos presenta un grupito de soldados de Midland liderados por este jovencito llamado Mule Wolflane, quien con mucha valentía decide atacar a unos invasores que trataban de asaltar a unos campesinos. Rápidamente sus tropas se ven abrumadas por la superioridad estratégica y numérica del enemigo, pero para sorpresa de todos, en ese momento un misterioso arquero aparece en el horizonte y acaba con un gran número de kushanos. Por si esto no fuera poco, todos los nuevos subordinados de Griffith también entran al campo de batalla y en menos de un parpadeo arremeten contra los más de 500 invasores. Adicionalmente, entre las nuevas fuerzas del albino se encontraba Sonia, quien aparte de su ya demostrada habilidad para poder ver el futuro, también podía sentir las emociones de las personas e incluso hasta manifestar su voz en la mente de otros. Mule queda sorprendido ante la imponente figura del caballero blanco que lideraba a las tropas, y uno de sus hombres le explica que esa era la banda del halcón, quienes habían pasado los últimos días reconquistando los territorios que Kushan le había arrebatado a Midland. Luego de terminado el conflicto, Mule va a visitar el campamento organizado por Griffith, en donde es guiado por la siempre sonriente Sonia. El joven rápidamente nota el enorme moral de las tropas, la indescriptible alegría de los aldeanos e incluso se encuentra con algunos Kushan a los cuales se les dio la oportunidad de abandonar su imperio para pelear bajo el ala del halcón. Un poco más allá se nos revela un grupo de monstruos apodados como los soldados demoníacos, los cuales no eran más que un enorme número de apóstoles bajo el mando del albino. Aquí también se nos presentan formalmente a Grumbelt, el acorazado con el escudo lanzallamas, y Arvine, el arquero que inició el ataque contra los invasores. Mule queda todo espantado después de presenciar a tantas abominaciones, pero el miedo se le va en un instante cuando observa la gloriosa figura de Griffith. El albino se encontraba rodeado de los espíritus de aquellos que habían muerto en la batalla, y a unos metros las familias de estos acudían hacia él para darle un último adiós a sus seres queridos. Sonia corre a abrazar a su líder mientras que Mule cae de rodillas y le muestra su agradecimiento al halcón, cuya sola voz hace que el joven se llene de un sentimiento de calidez tan intenso que lo lleva a romper en llanto. Regresando con el grupo de Gustavo, las cosas se podrían decir que estaban un poco más calmadas. Isidro era molido a palos por el entrenamiento de su profe y Serpico servía una comida más balanceada que la que el tuerto podía hacer, aunque por otro lado el viejo estilo de vida de Farnese hacía que todos sus intentos de ser útil terminaran en fracasos, ya sea confundiendo hongos venenosos, destrozando la ropa mientras la lavaba o atacando a sus propios camaradas en medio de las batallas. Por todo esto se le asigna la única tarea de cuidar a Casca, aunque ni para eso resulta ser buena, ya
ya que en un corto descuido la morenita se le termina escapando. Desesperada se pasa toda la noche buscándola en el bosque, solo para enterarse al día siguiente que Casca simplemente había regresado al campamento. Todos estos eventos hacen que la señorita se sienta completamente inútil, aunque a pesar de ello sigue rechazando la idea de regresar a su vieja vida. Tras esto, el grupo retoma su camino. Ellos debían cruzar el mar, pero para hacer eso, primero tenían que llegar al puerto de Britannis, el cual se encontraba en la Santa Sede y se había vuelto una base militar. Un pastorcito les explica todo esto a los viajeros, y adicionalmente les dice que tuvieran cuidado ya que por el camino habitaban unas bestias conocidas como trolls. El grupo decide montar un campamento y estando ahí, Serpico aprovecha para platicar a solas con el espadachín, revelándole el desprecio que sentía por él y mencionándole que si en algún momento del viaje algo malo le pasara a Farnese, él mismo iría a matarlo o al menos intentaría hacerlo. Como si esto último fuera un presagio, en ese momento las señoritas acaban siendo secuestradas por un ser misterioso. De inmediato Isidro logra rescatarlas luego de aventarle unas piedras al monstruo, cuyo aspecto rápidamente le hace recordar las palabras del pastorcito de antes. Sin dudarlo, el muchacho desenfunda y ataca al narizón, pero este lo neutraliza con facilidad y se dispone a aplastarlo hasta que repentinamente cae al suelo inconsciente. Una misteriosa jovencita aparece frente a Isidro y le dice que se mantenga calmado ya que ahora mismo se encontraban en desventaja. Ella los rodea a todos con una cuerda y luego comienza a recitar unas palabras extrañas. Al instante, Farnese se da cuenta de que esto era magia, y tras ello una pequeña elfa aparece para confirmar sus palabras. Al terminar de decir el conjuro, una poderosa barrera repele el ataque de los trolls, quienes acto seguido huyen despavoridos luego de recibir otro misterioso ataque. La niña explica que utilizó cabello para proyectar el poder de los elementales de fuego, aunque ninguno de los presentes entiende muy bien de lo que estaba hablando. Para colmo de males, Isidro tiene un desafortunado incidente tras tropezar con la soga, revelando así el rostro de Shirke, quien a modo de castigo lo convierte en macaco. Tras ello, la brujita se pierde entre los árboles desde los que observa a los viajeros, dándose cuenta rápidamente de la peculiar aura que despedían Guts y Casca. Nuevamente reunidos, el guerrero le agradece al monito por sus acciones y tras ello continúan con su camino. A los pocos minutos se topan con un hombre malherido tirado en medio de la gruta. Luego de que Pac lo curase, el viejo se presenta como Morgan y revela que su grupo cayó presa de los trolls y él fue el único sobreviviente. Este explica que ese bosque siempre había tenido la fama de ser habitado por hadas, brujas y ese tipo de seres sobrenaturales. Esto nunca dejó de ser una leyenda, hasta que una noche los trolls salieron de entre los árboles e invadieron su aldea. Estos arruinaron los campos, se robaron el ganado y secuestraron un gran número de mujeres y niños. Como remedio para este mal, ellos decidieron combatir lo sobrenatural con lo sobrenatural, por lo que él junto a sus compañeros vinieron hasta aquí en busca de la bruja del bosque. Según las leyendas, esta vivía en una mansión, la cual solo podía ser vista por aquellos a los que la dueña quisiera dejar pasar, y como si esas palabras fueran un santo y seña, en ese instante todos los árboles se despejan dejando a la vista un enigmático y maravilloso paisaje. Isidro se pone a caminar despreocupadamente por el lugar hasta que se topa con un gigantesco monumento de barro, el cual cobra vida e intenta atraparlo. Al instante, Guts acude a su rescate y corta al coloso, pero este simplemente se regenera y llama a sus amigos. Gracias a Casca, Serpico se da cuenta del punto débil de los golem, así que tras unos cuantos ataques precisos, acaban con un gran número de estos hasta que repentinamente todos los que aún quedaban de pie dejan de moverse por completo. La puerta de la casa se abre y Shirke aparece detrás de ella diciéndoles a todos que habían sido bienvenidos a su hogar y que su maestra esperaba conocerlos. Al llegar al piso más alto, por fin se nos revela a la dueña, la cual se presenta como Flora, la maestra de la mansión del árbol espiritual. Ella se dirige hacia Casca y Guts diciéndoles que ya sabía sobre lo de sus marcas y que los había estado esperando. Esto sorprende al guerrero, quien le pregunta exactamente quién era, aunque antes de recibir respuesta, la doña le dice que primero hablaría con Morgan. La bruja explica que los trolls eran originarios del mundo astral, por lo que raramente eran vistos por humanos y mucho menos atacaban sus hogares. El viejo le suplica que le ayude, pero Flora le dice que desafortunadamente ella se encontraba muy débil ya que pronto dejaría este mundo, aunque aún así, a pesar de que ella ya no pueda ir, su joven aprendiz sí podía hacerlo. Shirke medio que se saca de onda al escuchar esto, pero Isidro la hace volver en sí luego de llamar la gallina. Flora le pide al grupo de Guts que apoyen a su discípula en esta misión. El guerrero se niega rotundamente, pero luego de que la doña le dijera que a cambio le daría unos talismanes que lo protegerían de los espectros, él termina aceptando. Tras esto, la anciana los invita a pasar la noche ahí, diciéndoles que la mansión estaba protegida, por lo que no tenían que preocuparse. En medio de la cena, Guts pregunta sobre cómo había sabido que ellos vendrían, a lo que Flora responde que fue gracias a un viejo amigo del mundo astral, el cual le habló sobre ellos y le pidió que les echara una mano.
La doña también les habla un poco más acerca del plano astral, ya que los magos tenían la habilidad de liberar su cuerpo etéreo para poder acceder a este. En la zona más superficial de ese mundo se encontraba algo conocido como Intersticio. Aquí vivían todas las criaturas de leyendas, tales como los elfos y los trolls. Más allá se encontraban las almas de los muertos que aún no sabían que ya murieron o que dejaron el mundo con remordimientos. En la tercera capa existían seres inimaginablemente poderosos, los cuales podían identificarse como ángeles, demonios o incluso dioses. Finalmente, en la parte más profunda se hallaba el abismo, un lugar habitado por un ente que se encontraba más allá de la imaginación. Antes de irse a dormir, Guts le muestra su huevo a Flora, quien lo reconoce al instante como un Behelit, explicando que este era el vínculo entre el mundo físico y la última capa del mundo astral, básicamente un ayudante para invocar a los 5 ángeles. El hombre va directo al grano y le pide que le diga cómo invocarlos, pero la bruja le explica que estos artefactos estaban sujetos al destino, por lo que solo funcionaban en el momento indicado y con la persona adecuada. Al día siguiente, Shirke le pone un sello al espadachín, diciéndole que este no era tan bueno como el de su maestra, pero que al menos atraería menos espectros durante unos 2 o 3 días. Adicionalmente, todos los miembros del grupo reciben algunos objetos imbuidos con la protección de los espíritus. Serpico obtiene una capucha y una espada protegidas por los elementales de viento. La primera podía repeler proyectiles y la segunda cortaba a la distancia. Isidro recibe una pequeña daga imbuida por espíritus de fuego, con los cuales podía incendiar cualquier cosa que cortase. Por otro lado, las señoritas son cubiertas con camisones hechos de cadenas de plata, y adicionalmente Farnese recibe una daga de este mismo material, el cual tenía altas propiedades protectoras. Finalmente, la brujita le ofrece un hacha a Guts, pero este la rechaza diciéndole que él ya poseía un arma. Teniendo todo listo, el grupo parte hacia la aldea de Morgan, y mientras tanto en la casa de Flora se nos revela que aquel amigo que le habló sobre los marcados era nada más y nada menos que el caballero de la calavera, de quien se revela solía poseer un corazón humano. Una vez en el pueblo, todos los habitantes quedan medio decepcionados luego de ver al grupo que venía a salvarlos, y peor aún, su incredulidad crece aún más cuando ven que la supuesta bruja del bosque tan solo era una niña disfrazada. La cosa se pone peor cuando el sacerdote del lugar acusa a Morgan de haber traído unos actores y les pide que se vayan, ya que según él, los trolls estaban ahí como una prueba enviada por Dios, así que solo les quedaba rezar y ser pacientes. Al escuchar esto, Guts aprovecha la devoción del padre y le dice que las señoritas eran peregrinas, por lo que le pide que les dé alojamiento en la iglesia. El cura se traga la mentira y acepta regañadientes, mientras que Shirke queda algo sorprendida al ver cómo el guerrero, de quien hasta ahora pensaba solo era un saco de músculos, había arreglado esta situación de manera tan ingeniosa. Ya en el refugio, la brujita les da a sus compas unas tiras de cabello con las cuales se podían comunicar telepáticamente con ella. Además, explica que todos debían seguir sus órdenes, ya que gracias a su magia podía visualizar y comprender todo lo que pasaba en el campo de batalla. Guts y el resto aceptan sus palabras a excepción de Isidro, quien se siente menospreciado y se va a practicar con su espada. Cerca del río tiene una pequeña conversación con Morgan. El muchacho expresa su fanatismo por Guts de una manera muy disimulada, pero a la vez también menciona que a pesar de lo que hiciera, él no podía igualar las técnicas que el espadachín le había enseñado. Mientras tanto, Shirke va a inspeccionar la iglesia, pero antes de poder entrar es atacada por unos niños que, influenciados por el cura, pensaban que brujas y trolls eran la misma cosa. Por fortuna, Guts aparece para espantar a los mocosos y le pregunta a la pequeña por qué hasta ahora no había dicho nada para defenderse. Ella responde que no había necesidad de ello, ya que al fin y al cabo todos los humanos estaban equivocados. La señorita le cuenta que la Santa Sede imponía su religión construyendo sus iglesias encima de altares que en antaño eran usados para venerar a los espíritus de la naturaleza, y como muestra de ello estaba el edificio que tenían enfrente. Adicionalmente, en el pasado su maestra vivía en este pueblo enseñando acerca de la naturaleza, el clima, los espíritus y curando a los enfermos, pero desde que la Santa Sede llegó, ella fue tratada como un monstruo que se vio obligado a esconderse en el bosque. Por todo esto, Shirke concluye en que si no fuera por Flora, ella ni siquiera se preocuparía por estas personas. La conversación es interrumpida cuando una pestilente aura inunda la aldea, indicando así que los trolls ya habían llegado. Todos los presentes corren a refugiarse en la iglesia, pero en un instante su camino acaba siendo bloqueado por los monstruos. Serpico va a enfrentarlos, aunque desafortunadamente usar su nueva espada mágica no resultó ser tan fácil como él pensaba. A pesar de ello, él logra concentrarse lo suficiente como para visualizar a los pequeños espíritus que rodeaban su arma, y es así que tras un solo movimiento rebana los narizones sin siquiera tocarlos.
En medio de la huida, Casca tropieza y sin pensarlo, Farnese va en su ayuda, provocando la sorpresa del rubio, quien por primera vez veía a su señora preocupándose por alguien más. Entre tanto, los pobladores llegan a la iglesia y mencionan que fueron salvados por los visitantes, quienes ahora se encontraban rodeados. El cura les dice que se los había advertido, ya que los trolls no podían ser vencidos por los humanos, aunque solo segundos después, sus palabras son tragadas por el feroz vendaval provocado por la gigantesca espada de Guts. Entre tanto, Shirke les dice a todos que levantaría una barrera protectora alrededor de la iglesia. Ella le pide a sus compas que le ganen algo de tiempo, ya que mientras recitaba su conjuro entraría en un trance que la dejaría indefensa. Desafortunadamente, el sacerdote vuelve a entrometerse y trata de detener a la brujita, diciéndole que no quería ser salvado por un hereje y que si su pueblo se destruía era por la voluntad de Dios. La cosa se pone peor cuando los trolls comienzan a colarse dentro de la iglesia, por lo que Guts le pide a los otros dos muchachos que vayan a proteger a los que estaban dentro. Como si hubiera practicado durante años, Serpico literalmente vuela por encima de los pobladores, mientras que a Isidro lo carcomían los celos, puesto que ni siquiera podía encender su cuchillito. Él decide dejar eso a un lado y enfrenta a los trolls con su espada, pero por intentar imitar las técnicas de Guts acaba siendo derribado. Justo antes de que su cabeza fuera aplastada, Morgan lo protege con su espalda, y en ese instante el resto de hombres se arman de valor y portando herramientas de agricultura también van a enfrentarse contra los monstruos. En el techo, Farnese agitaba desesperadamente su arma con el fin de alejar a las bestias que trataban de abalanzarse sobre ella y Casca. Para fortuna de todos los presentes, en ese momento Shirke termina su conjuro, y una potente ola de luz cae sobre la iglesia desintegrando por completo a todos los trolls que se encontraban dentro. A pesar de ello, el cura se niega a aceptar tal herejía, así que la Peliverde le dice que esta luz era la manifestación del poder de los grandes seres que habitaban en el mundo astral, por lo que no importaba si la iglesia los llamaba ángeles o si las brujas los conocían como espíritus, ya que al fin y al cabo estos se referían a las mismas entidades. En la parte baja, Guts queda sorprendido ante la eficacia de la brujita, pero de repente la calma es destruida cuando una gigantesca bestia comienza a destruirlo todo. Shirke reconoce esta criatura como un ogro, otro ente que tampoco debería aparecer en el mundo físico. Al ver que su cuerpo no podía atravesar la barrera, el gigante comienza a lanzarles escombros, por lo que Guts nuevamente tiene que ponerse en primera línea. Por si eso no fuera poco, en ese momento también aparece otra criatura imposible conocida como Kelpie, el cual comienza a aventar unos poderosos disparos de agua a todo lo que tuviera enfrente. En el techo, Serpico le pide a la niña que lance otro conjuro y tras decirle a Farnese que cuide de Casca, acude a la ayuda del espadachín negro. Con una maestría que incluso deja sorprendida a la brujita, Serpico se enfrenta al caballo y aunque logra aventajarlo, también resulta herido. En paralelo, Shirke logra comunicarse con el antiguo espíritu que residía debajo de la iglesia, así que tras pedirle su ayuda invoca un gigantesco maremoto con el cual se lleva absolutamente todo lo que estaba afuera. Por fortuna, el par de guerreros logran salvarse agarrándose unos escombros y de alguna forma se las ingenian para acabar con sus respectivos oponentes. Pese a que los monstruos ya no estaban, la Peliverde seguía manteniendo un estado muy profundo de trance. Con la guía de Ivalera, Farnese logra ayudarla a despertar, pero en un descuido, Casca termina cayendo al agua junto a la rubia quien intentaba sujetarla. Shirke se recompone a tiempo y las ayuda a sujetarse a un tronco, aunque aún así ambas señoritas acaban siendo arrastradas por la corriente. Tras esto, la pequeña muestra sentirse culpable por lo ocurrido, pero Guts le dice que había hecho un buen trabajo ya que a pesar de ser un poco tosca, ella salvó la vida de todas las personas del pueblo. Esto mejora cuando la gente también comienza a agradecerle e incluso el sacerdote se acerca a ella diciéndole que la tolerancia también era parte de las enseñanzas de Dios. La lluvia de halagos recupera rápidamente la confianza de la jovencita, aunque por otro lado, Isidro yacía cabizbajo puesto que durante todo el conflicto no hizo más que escapar y ser un estorbo. En ese momento, Morgan aparece junto a él y le regala un pequeño machete diciéndole que aún era joven para desanimarse. Con las cosas un poco más calmadas, Serpico es dejado en el pueblo debido a sus heridas, mientras que todos los demás parten en busca de las extraviadas. Gracias a la telepatía de Shirke, ellos llegan a una caverna en la que se topan con un pequeño monstruito narizón. La brujita explica que el lugar en donde se encontraban ahora mismo formaba parte del mundo astral, y que esto no debería ser posible, por lo que la única explicación para este y todos los demás eventos extraños era la repentina aparición del halcón blanco. En el fondo de la cueva, Farnese recupera la conciencia y rápidamente cae presa del pánico al ver todos los horrores que la rodeaban. Ella vuelve a retomar la calma cuando logra comunicarse telepáticamente con Shirke, quien le pide que se desplace lo más silenciosamente posible. La joven trata de hacerlo, pero en el camino se topa con una de las mujeres secuestradas, la cual había sido usada por los trolls para que diera luz a sus crías. El grito de pánico llama la atención de las bestias, las cuales en un instante rodean a la asustada señorita. Para fortuna de las jóvenes, Guts
aparece justo a tiempo para rescatarlas. El hombre se queda a eliminar a los bichos y le pide a los demás que escapen junto a las supervivientes que habían sido secuestradas. Farnés se rompe en llanto luego de que el pelinegro le agradeciera por haber cuidado de Casca, y tras pedirle a Isidro que proteja la retaguardia, el guerrero empieza con la masacre. En tan solo segundos, los cuerpos descuartizados de los monstruos comienzan a apilarse uno tras otro, formando así un enorme charco de sangre que se mezcla con la inmundicia de la cueva. Repentinamente, el Vegelit dentro de la bolsa comienza a estremecerse, mientras que un extraño sentimiento invade la mente del espadachín. De una forma muy asquerosa, las vísceras de los monstruos comienzan a juntarse hasta recrear la forma exacta de Slan, la miembro femenina de la mano de Dios. Los ojos de Guts quedan paralizados frente a la figura que tenía enfrente, la cual de forma muy casual lo envuelve entre sus brazos diciéndole que desde hace mucho tiempo quería volver a verlo. Ella arranca el talismán que cubría el estigma del hombre, provocándole así un dolor tan extremo que solo se ve aumentado con las heridas causadas por los desagradables tentáculos de la entidad. Completamente sometido, el guerrero queda a merced de la demonio, la cual le pregunta si quería enfrentarlo o si deseaba ofrecer un sacrificio. Por fortuna, la propuesta es interrumpida con la milagrosa aparición del caballero de la calavera. Slan regaña a la calaca por haberle interrumpido y tras ello explica que estaba ahí gracias a que la encarnación del quinto ángel había hecho que los planos astral y físico comenzaran a solaparse, así que el resto de sus compañeros probablemente también podrían manifestarse pronto. Tras oír esto, el esqueleto se ve rodeado por un ejército de monstruos, a los cuales Slan describe como los fetos que dormían dentro de su útero. Entretanto, la salida de la cueva había sido completamente bloqueada por los trolls. Shirke vuelve a entrar en trance para crear una barrera y tratar de comunicarse con un espíritu de la naturaleza, mientras que Isidro se dispone a defenderla de los ataques a distancia. El muchacho logra derrotar a varios monstruos usando municiones explosivas, pero su suerte se termina acabando cuando el jefe de estos comienza a utilizar a los suyos como escudos de carne. Con una extraña mezcla entre miedo y valentía, el jovencito descarta por completo el estilo de pelea de Guts, por lo que usando su agilidad y rapidez logra herir y rematar a la bestia con su daga mágica, la cual por fin había logrado activar. De regreso en lo profundo, el caballero de la calavera acaba con una gran cantidad de criaturas cuyos números parecían no disminuir en absoluto. Slan se comienza a burlar de los intentos fallidos de la calaca, pero esta alegría le impide darse cuenta del potente cañonazo que estaba a punto de atravesar su vientre. A pesar de ello, la explosión no parecía haberla afectado, por lo que el esqueleto le dice al guerrero que use su espada ya que esta sería la única capaz de dañarla de verdad. Increíblemente esto resulta ser cierto, pero a pesar de ello, Slan no parecía sentir dolor y mientras se desvanecía felicita al hombre y le dice que esperaba poder volver a verlo pronto. En paralelo, Shirke logra terminar su conjuro e invoca un gigantesco ente que acaba con todos los monstruitos. Tras esto, la brujita logra comunicarse con Guts y le dice que escape lo más pronto posible, aunque por desgracia esta tarea no sería tan fácil ya que la pseudoencarnación de Slan provocó que todo el territorio se vuelva sumamente caótico. Para lidiar con ello, el espectro engulle su propia arma para fusionarla con todos los Vegelits de los apóstoles a los que él mismo había derrotado. Él explica que esta era la espada de la resonancia, la cual poseía una hoja capaz de cortar las propias dimensiones. Gracias a esto, el plano invadido por el mundo astral es completamente cerrado, por lo que el bosque vuelve a recuperar su forma original. Luego de ello, el caballero simplemente se marcha mientras que el resto de supervivientes regresan a la aldea. En ese momento, la alegría vuelve a llenar la cara de los presentes, mientras que Guts quedaba extrañado ya que hasta ahora había pensado que nunca más podría volver a estar rodeado de compañeros. Poco tiempo más tarde, el esqueleto regresa a la casa de Flora, en donde ella estaba terminando de arreglar un misterioso artefacto, el cual, según sus palabras, sería necesario para el viaje del espadachín negro. El tranquilo ambiente de la mansión es destruido cuando una serie de criaturas acorazadas rompen la barrera de la ya muy debilitada bruja, quien con una sonrisa menciona que le hubiera gustado poder volver a ver el rostro de su joven aprendiz. Entretanto, los viajeros caminaban con rumbo a la mansión, hasta que repentinamente Guts colapsa y queda inconsciente. Shirke explica que las heridas físicas del hombre ya habían sanado, sin embargo su cuerpo espiritual estaba gravemente dañado por lo que debían llevarlo a la casa de su maestra para que sea tratado correctamente. Para sorpresa de la niña, el hombre vuelve a ponerse en pie diciendo que no se preocuparan por él. La brujita le pregunta qué fue lo que pasó exactamente en la cueva, pero este solo le dice que usando su espada le rompió el poto a un ángel. La peliverde entiende rápidamente el mensaje, pero no logra comprender cómo un simple humano pudo haberse enfrentado a un ser espiritual tan poderoso, así que concluyen que la Matadragones había obtenido propiedades especiales luego de haber rebanado a tantos seres del mundo astral. Por desgracia, esta pequeña calma desaparece cuando el estigma comienza a sangrar y todos son testigos del voraz incendio que tenían enfrente. Desesperada, Shirke corre en busca de su maestra, mientras que Guts se llena de furia al ver que los responsables de esto eran un grupo armado de apóstoles. Sin pensarlo, él arremete contra uno de ellos, pero debido a su estado no logra cortarlo por completo.
Este problema queda resuelto gracias al caballero de la calavera, quien le revela al guerrero su amistad con Flora. Desgraciadamente no había tiempo para pláticas, ya que Zod y Grumbel también aparecen en el campo de batalla. El cachudo y la calaca vuelven a enfrentarse, mientras que por otro lado, Guts es completamente abrumado por la descomunal fuerza del gigante. Dentro de la mansión en llamas, Shirke era presa de la desesperación hasta que de pronto logra dar con Flora. Mediante telepatía, ella le pide a su discípula que deje de llorar, ya que al fin y al cabo su tiempo ya se había terminado. La maestra le dice que como última orden debía entregarle al espadachín negro la armadura que previamente estuvo preparando, ya que esta sería la única forma en la que el humano podría salir victorioso. Con un poco más de determinación, la brujita incapacita a un apóstol que venía detrás de ella y junto a los demás bajan hacia el sótano de la mansión. En el exterior, el gigante manda volar al tuerto y se dispone a cremarlo con su escudo, pero por fortuna los golems de barro salen en su defensa. Estos adoptan una forma gigantesca y entre tanto Shirke logra comunicarse con el pelinegro mostrándole un pasadizo secreto. El hombre cae exhausto debido al daño acumulado, aunque aún así le pide a la brujita que haga lo que tenga que hacer. En las afueras, Grumbel acaba fácilmente con el golem y reclama por su oponente. De repente un apóstol sale huyendo de la mansión mientras pedía ayuda, pero antes de llegar con el gigante, su cuerpo es rebanado en pedazos, dejando a la vista la imponente figura de un acorazado más oscuro que el mismísimo abismo. Resulta que esta era la armadura Berserker, un artefacto que aumentaba la fuerza, agilidad y resistencia de quien la tuviera puesta. Para ello pasaba por alto el dolor de su usuario, haciendo que éste pueda utilizar todo su poder sin importarle que sus músculos se desgarraran o que sus huesos se rompieran. Adicionalmente, esta también podía corregir lesiones tras empalar las zonas afectadas con una serie de púas. Finalmente, la parte más peligrosa es que la armadura hacía que su portador entre en un estado momentáneo de locura, lo cual en el caso de Guts se traduce como dejar salir el demonio interno que vivía dentro de su mente. El Berserk arremete violentamente contra Grumbelt, quien es completamente abrumado, perdiendo su escudo, martillo e incluso casi siendo atravesado. El gigante acepta haber perdido el duelo, pero aún así dice que su misión aún seguía en pie, por lo que procede a adoptar su verdadera forma. Un descomunal dragón cubierto de minerales aparece frente a la silueta oscura del guerrero, quien no se amedrenta para nada y procede a apuñalarlo ferozmente. Algunos de los demás apóstoles tratan de intervenir, pero acaban siendo destrozados por el espadachín, cuyo desgastado cuerpo cada vez se rompía más y más. A unos metros, Shirke advierte que el anterior usuario de la armadura continúa peleando hasta quedarse sin sangre, por lo que se siente culpable luego de ver que Guts se dirigía hacia el mismo destino. En ese momento, la voz de Flora vuelve a resonar en su mente, diciéndole que ella era la única capaz de volver a equilibrar la conciencia del guerrero. La niña deja su cuerpo físico y se introduce dentro del plano de la armadura, en donde se topa con un turbulento remolino de rabia unido a un sinnúmero de fragmentos de recuerdos, desde los más brillantes hasta los más oscuros. En lo más profundo se encuentra con la conciencia de Guts, la cual aún no había colapsado gracias a un talismán que previamente Flora había colocado en la armadura. A pesar de ello, el deseo de venganza comienza a ganar terreno, hasta que la niña le muestra la verdadera razón detrás de su lucha incesante. Guts vuelve en sí justo a tiempo para salvar a sus compañeros, y tras ello va hacia donde estaban Farnese y Casca, a quienes le revela el deplorable estado en el que se encontraba. Sin darles un solo respiro, el dragón amenaza con achicharrarlos a todos, pero sus intenciones son frustradas por Flora, quien ahora posee una gigantesca forma etérea. Ella felicita a su discípula por su labor y le pide que se vaya a buscar su propio camino, ya que una vez que el árbol espiritual se consumiera, todo ese dominio también desaparecería. Con lágrimas en los ojos, la niña es alejada a la fuerza de su maestra, quien con sus últimas palabras se despide de su dulce y amada estudiante. Luego de casi un mes de descanso, volvemos a ver al grupo caminando por la orilla del mar. Las heridas externas de Guts habían sanado, pero aún así quedó con varias secuelas. Él decidió mantener la armadura puesta debido a que ésta poseía el amuleto de Flora, el cual también había sido incrustado en un collar llevado por Casca. Shirke le dice que no debería ser negligente, ya que podía volver a entrar en estado berserk en medio de una batalla, pero el hombre le responde que eso no le preocupaba, ya que ahora tenía una poderosa y eficiente bruja de su lado. Y es así, que con un vistazo a la paz y tranquilidad que el espadachín pensó nunca volver a disfrutar, como damos fin a la primera parte del arco del halcón milenario. ¿Podrá Guts controlar al perrote que lleva dentro? ¿Logrará Griffith conseguir su reino? ¿Cómo se pronuncia exactamente el nombre de la brujita? Todo esto y mucho más lo sabremos en la segunda parte del arco del halcón milenario. Muchas gracias por llegar hasta aquí, espero que les haya gustado y hasta pronto.